Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Y vamos a abrir entonces en la carta de Santiago, el capítulo 1, que es donde comenzamos a leer el domingo pasado. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1. El domingo pasado leímos hasta el versículo 8. Voy a dejar los 3 versículos estos para verlos más adelante, unido a otro tema. No es que me he olvidado, pero vamos a comenzar la lectura en el versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Les recuerdo 2 o 3 cosas que dijimos el domingo pasado al comenzar esta carta. En primer lugar, que es una de las cartas más antiguas que hay, una de las primeras cartas en el orden cronológico que tenemos en el Nuevo Testamento. Y Santiago es un hombre que pertenece a la cultura judía, es decir, el judío piensa distinto, la cultura hebrea piensa distinto que la cultura griega. Llegan a lo mismo, pero el camino que siguen, el camino lógico, es un camino distinto. Entonces, él fue pastor en la iglesia de Jerusalén, y entonces él va a explicar la doctrina cristiana, pero la va a explicar desde el ángulo práctico. Es decir, en esta carta no nos vamos a encontrar con los grandes razonamientos importantes que fundamentan la fe que hace, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos o en Efesios. Nos vamos a encontrar con un hombre que nos explica que la fe tiene que ser algo práctico en la vida. Nos lleva a la vida práctica, a ser sabios en el manejo de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de relación. En la primera parte, que es la que estamos viendo en este momento, él habla de las pruebas, de las tentaciones, de las bendiciones, pero va a hablar de cómo poner la fe en acción, cómo hacer para que cuando uno lee la Biblia le sirva realmente en la vida práctica, de cómo tienen que asumirse en la vida las responsabilidades, cómo tenemos que encarar los problemas sociales. Es decir, todo esto está metido en esta carta. Por eso la estamos recorriendo porque es un manantial de sabiduría, y la sabiduría es poner el conocimiento en acción, ¿no es cierto? Es poner lo que sabemos en acción. Y está escrita en un griego muy depurado. Recuerdan ustedes, el domingo pasado decíamos que se cree que es un sermón de Santiago, que fue transcripto y pasado al griego, y usa una cantidad de imágenes, de figuras maravillosas. Hoy vamos a ver una, porque tiene un lenguaje muy florido, y un lenguaje muy elegante. Así que estamos recorriendo esta carta para saber cómo tenemos que vivir prácticamente nuestra fe. Y es una carta que, si uno está dormido, lo sacude, lo despierta y nos hace revisar nuestra fe. Evaluamos lo que creemos y cuestionamos también nuestra vida espiritual. Ya desde el primer pasaje que leímos la última vez, que hay que sentir gozo en la prueba, ya ese es un golpe a la mandíbula, porque uno dice, bueno, yo cuando tengo problemas lo que menos tengo es gozo. Y él dice, no, es porque usted entendió mal la fe. Entendió mal cómo es el asunto. Entiéndalo bien y va a entender entonces que la tribulación, la prueba que pase, tiene que producir gozo en su vida. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esto,
que es cuando él abandona el tema de la prueba enviada por Dios y entra de lleno a hablar acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la provocación, la incitación al mal. Nadie está libre de esto. ¿Cuántas veces uno tiene la tendencia a hacer lo que no debe? Esto es propio de la naturaleza humana, es propio de los hombres tener esta tendencia, ser tentados por el mal. Y eso es la tentación. Todos tenemos tentación. Hay algo que es la tentación que nos lleva hacia el mal. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén y Dios los puso en un lugar de privilegio. Ellos podían disfrutar de todo, pero puso algo allí en el medio del jardín del Edén que es fundamental. Le dio para que comieran de todos los árboles y dijo, pero de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no van a comer. Ese árbol es la base de la ética. Si usted no tiene un motivo que pueda tentarlo, no necesita ética, no necesita moral. El hecho de poner algo para decir, usted va a tener todos los beneficios, pero tiene que saber que tiene que ejercitar su libertad, porque tiene también la posibilidad de elegir mal. Y el hecho de poner ese árbol era declarar al hombre libre. Si ese árbol no estaba, el hombre no podía elegir, iba a elegir permanentemente a Dios. Pero justamente cuando puso ese árbol, destacó lo que es la naturaleza humana, que todos nosotros tenemos que elegir, que el hombre es un ser libre, y porque es un ser libre, tiene todas las opciones delante, y voluntariamente nosotros elegimos. Esto es lo que se llama libre albedrío, es la capacidad que tenemos de elegir. Sin este árbol el hombre no tenía opción, por lo tanto ese árbol simboliza la libertad de que yo puedo elegir también escaparme, que puedo también elegir el mal camino y tengo que asumir las consecuencias. Quiere decir que Adán y Eva se dieron a la tentación, dieron un rumbo también a su vida y sufrieron las consecuencias. Y sufrieron las consecuencias porque eran responsables. Creo que estas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que todos tenemos opciones y que todos elegimos, pero además que cuando elegimos somos responsables de la elección que hacemos. Es decir, basta de quitarle al hombre su responsabilidad frente a las cosas que hace. La Biblia enseña justamente eso. El hombre tiene opciones. Adán y Eva tuvieron opciones. Eligieron mal. Y bueno, hay que sufrir las consecuencias. Hay que asumir el mal que uno ha hecho. Quiere decir que desde el principio tenemos a la tentación presente. Pero Jesús, por ejemplo, le advirtió a sus discípulos. Cuando repetimos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Decimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos diciendo que la tentación es una cosa que está allí. El Señor en Getsemaní, antes de subir a la cruz, esa noche va a ser prendido. Cuando llega al lugar donde lo van a prender, le dice a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Porque iban a entrar en la tentación. Jesús ora y cuando vuelve los encuentra durmiendo. ¿Y qué les dice? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que Jesús hablaba acerca de la tentación. Pero además Jesús fue tentado. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús comienza con la tentación. Es bautizado, inmediatamente empieza la tentación. Satanás se presenta para tentarlo, lo tienta en primer lugar con el placer egoísta. Si tienes poder, convierte las piedras en pan para satisfacer tu necesidad y tu hambre. Lo primero soy yo. Y entonces trae esa tentación. La segunda tentación era la vanagloria de la fama. Tírate desde el pináculo del templo. Que todos vean. Que cuando caes los ángeles te levantan y entonces das el gran espectáculo delante de la gente y vas a ser el hombre más famoso de Israel. Y la tercera tentación, la tentación del poder absoluto. Estos son los reinos de la tierra. Si me adoras, manda sobre todo. Son las grandes tentaciones de Jesús. Las grandes tentaciones al comienzo del ministerio. Pero cuando usted sigue leyendo, a pesar de que no se habla de la tentación así abiertamente, muchas veces se dice, se acercaron unas personas para tentarlo a Jesús. Y allí no es la tentación del hombre, es la tentación de Satanás sobre él, ¿no? Y cuando llegamos a la carta a los Hebreos,
allí hay una frase que realmente es conmocionante y que ha conmocionado a mucha gente que ha analizado seriamente la persona de Cristo. Cuando en la carta a los Hebreos dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, aquí dice, fue tentado en todo, en todo. Ahora, ese en todo, ¿qué significa? Que la naturaleza humana de Jesús fue puesta a prueba extrema, entró en el banco de prueba y fue tentado por todas las cosas. Esa palabra fue tentado en todo, significa que no fueron las 3 tentaciones solamente del principio de lo que nosotros llamamos la tentación, sino que continuamente la tentación estuvo presente en la vida de él. Fíjense que esto desveló a muchos que estudiaron la vida de Cristo en serio. Uno de ellos es el premio Nobel Nikos Kazantzakis, que escribe el libro La Última Tentación, donde relata justamente cómo Jesús, cómo él entiende, él dice que él va a analizar la doble naturaleza de Cristo en ese libro, y él analiza cómo tiene que haberse manejado esto, poniendo en la novela a Jesús en diferentes situaciones. Después, Scorsese hizo una película, ¿se acuerdan? La Última Tentación de Jesús, que causó un escándalo tremendo porque siempre hay quienes no entienden las cosas. Pero realmente era un análisis acerca de cómo tenía que funcionar fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Y ambos advirtieron, tanto Kazantzakis como Scorsese, de que no estaban escribiendo una vida de Cristo, estaban analizando un hecho. ¿Cómo se puede manejar a alguien que es tentado en todo y mantener su integridad? Que era lo que justamente los conmovía a ellos. Nuestra condición de humanos con libre albedrío nos hace responsables de nuestros actos y entonces somos expuestos continuamente a la tentación. Todos nosotros estamos expuestos permanentemente. El problema no es ser tentado. El problema no es ser tentado. Todo el mundo es tentado. Todos tenemos tentaciones. El problema es caer en la tentación. Esto es otra cosa. La vieja frase aquella que se acuñó en el Renacimiento, no podemos evitar que los pájaros vuelen la cabeza, sobre la cabeza, pero sí que hagan un nido en la cabeza. Es decir, no se puede evitar, la tentación está allí. El asunto es que uno no la deje descender como para que se instale en nosotros. Lo que quiere decir que la tentación no es algo malo ni negativo, es algo que tuvieron nuestros primeros padres, que llega a todos los hombres, que los discípulos de Jesús fueron tentados y que Jesús mismo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es decir, fue tentado en todo como hombre. Santiago habla aquí acerca de la tentación en sentido negativo. La tentación es la obra de Satanás para torcer el rumbo de nuestra vida, para que no caminemos derechos. Dice que quienes son tentados tienen que tomar esto como una prueba, es decir, tienen que asumirlo como algo que, si bien no lo manda Dios, porque Dios no tienta al hombre, lo permite Dios. Dios permite que seamos tentados. Y hay 2 actitudes frente a esto que se pide del cristiano, y en esto es muy concreto Santiago, dice que hay que soportar, porque estamos bajo una presión espiritual, se desata una lucha interior, y por el otro lado tenemos que resistir, que mantener firme el rumbo tomado. Es decir, soportar porque hay una tensión que se produce, una tensión que puede durar tiempo en nuestra vida, y resistir, es decir, mantenernos firmes en el rumbo que le hemos dado a nuestra vida. Y termina él graficando la victoria. ¿Y cómo la grafica? Él dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ustedes saben que los griegos que habían influenciado el mundo romano, ellos acostumbraban a coronar a los triunfadores, a los vencedores, y por lo menos había 2 tipos de corona que se otorgaban a la gente, además de las coronas tradicionales, la corona del rey y todo eso, ¿no? Había 2 tipos de corona. En primer lugar, se coronaba con flores a los que se casaban, por ejemplo, los que estaban viviendo un momento de gozo. Le colocaban la corona de flores. ¿Por qué?
porque era el momento en que se simbolizaba con esa corona la alegría, el gozo. Los que estaban de fiesta tenían esa corona de flores. Y por otro lado también el gran premio de las Olimpiadas no era una cifra millonaria como puede ser hoy, sino que el gran premio era una corona de laurel. Se luchaba por la corona de laurel. Y la corona de laurel se colocaba en el vencedor y era el símbolo del triunfo y de la victoria. Ahora, esto de la corona pegó muy fuerte en el pensamiento cristiano del principio y muchas veces se habla de las coronas. Es algo que los griegos metieron en el mundo antiguo como una manifestación de victoria, de gozo, de alegría. Y acá Santiago dice que el que resiste la tentación recibe la corona de la vida. Ustedes recuerdan que Jesús no solamente habló de la vida eterna, sino habló de la vida abundante, de la vida plena, de la vida con todo. Y bueno, dice, el que resiste va a recibir esta vida plena. Experimentamos la alegría del triunfo, el gozo de la victoria, cuando podemos resistir. Vivimos la plenitud de vida. Por otro lado, después se habla de la corona de vida que está en el futuro. Pero aquí, más bien lo que está diciendo es que en el momento en que nosotros vencemos, recibimos una corona de gozo y de triunfo, porque hemos pasado por encima de eso que podía perjudicarnos, que podía desviar nuestra vida. Ahora, hasta acá parecería que ya Santiago nos ha explicado todo acerca de la tentación. Ha dicho que podemos ser tentados, ha dicho que hay que resistir, que hay que soportar y que el que hace esto recibirá la corona de la vida. Pero resulta que Santiago es alguien que conoce profundamente la condición humana y sabe cómo es el hombre. El instinto primario del hombre, en el momento en que fracasa, es siempre culpar a otro de su fracaso. Es siempre echarle la culpa a otro. Otro es el que está haciéndome fracasar. Eso se llama exculpar, poner la culpa fuera de nosotros. Fue lo que hizo Adán. Cuando Dios le reclamó a Adán, él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Se exculpó. La culpa es de ella. Cuando Dios habla con Eva, Eva dice, la serpiente me engañó. Es decir, se exculpa para allí. Ninguno admite abiertamente la culpa. Niegan la responsabilidad personal. Y esto es una característica también humana. Así como Dios nos dice que soportemos y que resistamos para no caer, tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando sucumbimos a la tentación, la tendencia humana es a exculparnos, es decir, echar la culpa afuera. ¿Quién tiene la culpa? Mi prójimo, las circunstancias, la historia familiar, la presión de la sociedad, el entorno, es decir, siempre tenemos cosas que empiezan a atenuar la culpa personal. Pero realmente lo que queremos hacer no es atenuar la culpa personal, es quitarnos la culpa personal, es quitar la culpa, es exculparnos. Y el verdadero problema en este asunto de la tentación no es en sí el pecado, sino el no hacerse cargo cuando el pecado entró. Ese es el gran problema. El pecado tiene solución. Pero lo que no tiene solución es que yo me exculpe frente a lo que he obrado mal. Y entonces si yo no admito, si yo no alcanzo a admitir que he fracasado, que he caído, si no me hago cargo de eso, eso sí es un verdadero problema. Porque cuando yo me hago cargo, cuando yo realmente me hago cargo, puedo ser restaurado. Pero si yo no me hago cargo, me quedo caído, permanentemente caído. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David cayó y no se hacía cargo, no se hacía cargo de lo que había hecho, no se hacía cargo. Y al no hacerse cargo, entonces él quedó caído. Y Dios viene y lo golpea. ¿Y para qué lo golpea? Para que se despierte y para que se haga cargo, para que admita qué es lo que pasó. Y hay que tener cuidado porque cuando no nos hacemos cargo de algo, lentamente, en última instancia, estamos culpando a Dios de lo que nos ha pasado.
Si usted se fija bien, Adán no le está echando la culpa a su mujer, le está echando la culpa a Dios. Fíjese la frase de Adán: la mujer que me diste por compañera, que me diste. Es decir, si no me la hubieras dado, esto no hubiera pasado. Pero te equivocaste al darme esta mujer. Quiero decir que en el fondo, cuando me exculpo, estoy pegándole a Dios. Cuando llega la mujer, dice la serpiente. ¿Quién creó la serpiente? ¿Quién la puso aquí? Si no la hubieras creado, la serpiente no me hubiera engañado. Es decir, que en alguna forma ellos están tratando de exculparse, de quitar la culpa. Santiago dice que hay que tener cuidado con esto, porque este es un mecanismo que nos paraliza en nuestra vida espiritual. Si uno no admite sus propios errores, sus propias culpas, si está siempre diciendo, el obstáculo que tengo en la vida es fulano de tal, lo que pasa es que la sociedad, lo que pasa es que mi infancia, lo que pasa, él se quedó allí, no va a avanzar nunca. Frente a los errores, hay que asumir los errores, hay que hacerse cargo de esto, hacerse cargo. Y Santiago es taxativo en cuanto a esto. Él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Estábamos en la cárcel de Olmos de hombres. Entramos a un pabellón para hablar con los presos y uno de los presos se acerca y me dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo le dije, hermano, ¿qué tal? Punto. Ah, dice, sí, ¿y cuándo recibió al Señor? Y yo recibí al Señor cuando estaba afuera, porque yo era cristiano, soy cristiano. Digo, ¿y cómo llegó acá? Ah, dice, el Señor permitió que yo robara para que viniera y diera testimonio acá dentro de Cristo. Yo casi lo mando a la cárcel de más adentro, ¿no es cierto? Pero fíjese usted el argumento. Me quería vender allí edulcorado el asunto de que estaba allí por la voluntad de Dios y que Dios lo había llevado a robar. Esta es la forma que tenemos muchas veces de exculparnos, ¿no es cierto? Bueno, acá dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no puede decirle, voy a hacer mal a esta persona. Porque ni Él dice, tienta a nadie para que haga el mal. Está al margen del mal. No puedo exculparme porque Dios no intenta hacerme caer. Y Santiago nos muestra el mecanismo del mal. Y el mecanismo del mal lo muestra en una de esas figuras. Yo hablaba de las maravillosas figuras que tiene Santiago. En una de esas figuras maravillosas lo hace con una metáfora que tiene que ver con la concepción, la gestación, el nacimiento. Él dice que en nosotros hay deseos pecaminosos, hay deseos de hacer el mal. Esto es lo que se llama concupiscencia, esa palabra tan difícil, ¿no? Concupiscencia, el deseo, ¿qué es la concupiscencia? Es el deseo vehemente, el deseo profundo de hacer algo. Dice, eso es lo que aparece en nosotros. Y la concupiscencia actúa en dos etapas. En primer lugar, la atracción, dice, es atraído y seducido. La atracción y la seducción. Él dice, ese es el mecanismo. El mecanismo es que uno tiene un deseo. Ese deseo produce una atracción y comienza a seducirnos. Piense usted, por ejemplo, en el proceso del pescador que tira la caña con el cebo en el anzuelo. Pero póngase en el lugar del pescado. El pescado ve algo extraño, ¿no? Y siente atracción, curiosidad por mirar eso. Es algo que él no conoce, que está allí. Pero empieza a moverse alrededor del cebo, empieza a moverse porque siente una atracción por eso. Y llega un momento que cuando ve la carnada lo seduce. Y cuando se produce la seducción, es decir, no solamente la curiosidad me atrae, sino que me seduce, es cuando entro y como.
Primero es la curiosidad y después de la parte de desconfianza se siente atraído. Ese mismo proceso es el proceso de la tentación, y todos los que leen Proverbios, vuelvan a leer, si no lo recuerdan, Proverbios 7, donde se menciona la tentación, al estilo hebreo, como una mujer que está seduciendo a un joven. Y entonces ese juego de seducción es justamente para atraerlo. ¿Qué pasa si la voluntad mía se somete al deseo? Se encuentran. Entonces dice, si la voluntad y el deseo se encuentran, es como cuando se encuentran un hombre y una mujer, van a gestar algo, van a concebir algo. Es decir, que el deseo está, la concupiscencia está, el deseo obviamente está. El asunto es cuando la voluntad se rinde a eso, cuando la voluntad se inclina frente a eso. Y entonces se produce la concepción, dice, ha concebido. Y posteriormente dice, da a luz. ¿Y qué es lo que da a luz? Al pecado. Dice, pero realmente lo que dio a luz es la muerte. Es decir, hay una concepción, pero el hijo que nace es un hijo muerto. Es un hijo muerto. Lo que genera eso no es la alegría de la vida, sino la tristeza de la muerte. Quiere decir que en este proceso, que él describe como un proceso de concepción, se llega a dar a luz. Cuando la voluntad y el deseo se encuentran y se hermanan, entonces producen el pecado. Y cuando el pecado sale, entonces el pecado produce muerte. Nace la muerte. Y ustedes saben que frente a la muerte, frente al niño que nace muerto, no hay alegría sino dolor. Y esta es la imagen que trae él. Finalmente dice, cuando uno entra dentro de esta actitud y cuando es atraído, seducido, y llega a unirse la voluntad con el deseo, finalmente lo que sale, lo que se produce en el parto es la muerte. Santiago deja muy claro que no podemos culpar a Dios, porque la actitud de Dios no es buscar nuestro fracaso. La actitud de Dios es que nuestra vida sea distinta. Dios tiene buena voluntad. Por eso Él dice, no se equivoquen, no se equivoquen. Hermanos, no erréis, no se equivoquen, enfoquen bien las cosas. Por eso es práctica la carta, ¿no? Porque enfoquen bien las cosas. El proceso es este, no lo cambian, no lo tergiversen, el asunto es así. Y no se equivoquen tratando de culpar a Dios o al prójimo o a lo que sea. Porque en última instancia, cuando yo culpo a la sociedad, estoy diciendo, si Dios me hubiera hecho nacer en otro lado, sería distinto. ¿No es cierto? Cuando culpo a mis padres, si yo hubiera nacido en otro hogar, si Dios me hubiera... No. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es generoso y está dispuesto a darnos también generosamente y a darnos lo mejor. Dios es el Padre de las luces. Es un término astronómico el que usa él, un término de astronomía. Dios ilumina todas las cosas. Nada para él está en sombras. Él no quiere nada que esté en sombras. Y además Dios es inmutable. Es decir, no es que Dios ha tenido ya tanta buena voluntad que un día se hartó. No. Dios es inmutable. Él siempre, todo lo que hace, es buscando el bien de la persona. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, la iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas morales y espirituales. Pablo les dice que tienen que cambiar y les pone un ejemplo. Les dice, fíjense que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, Israel fue un pueblo de tremendo fracaso, caída tras caída, codiciaba, caía en la idolatría, caía en la fornicación, caía en la murmuración, caía permanentemente. Dice, y finalmente Dios actuó. Pero el apóstol Pablo presume que los corintios van a encontrar alguna forma de exculparse frente al desastre que habían hecho y frente a la inmoralidad que tenían dentro. Y entonces les escribe así, piensen ustedes frente a todos estos males, que no les sobrevino ninguna tentación que no sea humana,
Y fiel es Dios, que nunca nos deja ser tentado más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con Él, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Con esas palabras, Él está quitando todo exculpamiento. Nadie puede decir, no, yo estuve bajo tanta presión que... No, dice, miren, Dios está detrás de todas las cosas. Nunca deja que alguien sea tentado más allá de lo que puede soportar. Y cuando Dios está detrás, le va a dar el camino de salida. Pero en última instancia, usted lo toma o usted lo deja. Y este es un problema suyo. O lo toma o lo deja. Dios comenzó en nosotros una buena obra. Una buena obra. Nos dio vida en Cristo. Cuando llegamos al final, Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hay algo que es la vida espiritual, que es lo que recibimos cuando llegamos a Jesucristo. Por eso hablamos de nacer de nuevo, porque nacemos espiritualmente en Cristo Jesús. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense que el Dios perfecto y el Dios que busca el bien, Él dice, Él quiere que cada cristiano sea primicias de sus criaturas. Usted se acuerda que en la Pascua había una ceremonia, en la fecha, un día determinado, dentro de lo que es las celebraciones pascuales, que duraban varios días. Había un día que era el día de los primeros frutos, donde la gente tenía que ir al campo que hubiera sembrado y tenía que sacar el primer fruto de la tierra, el primer fruto que había dado la tierra, y lo tenía que presentar delante de Dios. Esto eran las primicias. Las primicias, ¿qué era? El primer fruto que se llevaba y se presentaba delante de Dios. La primer gavilla se presentaba delante de Dios. Era lo primero, era lo elegido. Esto era el primogénito de la cosecha que se iba a hacer detrás. También cuando nacía el primer hijo se iba y se entregaba a Dios, se lo presentaba delante de Dios. Se hacía un sacrificio especial por el primogénito. Era lo primero que se entregaba a Dios, porque era la manifestación grande de la vida. Fíjense que después del invierno, después de haber sembrado y que pase el invierno, empezaba a llegar la primavera y con él llegaba la vida. Y la primera vida se presentaba delante de Dios. La mujer se unía en matrimonio y aparecía el primer hijo, y el primer hijo tenía un rito especial, el primogénito, se presentaba delante de Dios. Eso era lo especial, era lo que se presentaba ante el Creador. Lo demás lo podían comer los hombres, pero esto era para Dios. Y Santiago dice, ¿qué es lo que busca Dios en cada cristiano? Que sea las primicias de sus criaturas. Que sea la flor innata de la sociedad que está rendida a Dios. Que sea la manifestación plena de lo que Dios puede hacer cuando da vida. Que cada cristiano sea un ejemplo de vida. De una vida plena, de una vida que busca a Dios, de una vida donde la alegría y el gozo forman parte de lo cotidiano y donde las pruebas y las tentaciones son asumidas, resistidas, superadas, porque el poder de Dios está en nosotros. Es decir, el propósito de Dios es que la vida nuestra sea esa vida que se puede presentar delante de Dios, porque es la manifestación suprema de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios no busca nuestro fracaso ni nuestra caída, pero tampoco busca nuestra mediocridad. Hay cristianos que caen y hay cristianos que son mediocres. Lo que busca es una vida resplandeciente, que muestre que la vida de Dios está dentro, que la vida se ha manifestado. Cuando llegaba el primogénito, se demostraba que ni el hombre ni la mujer eran estériles, que la vida se había manifestado y se agradecía a Dios. Cuando se llevaban la primera gavilla, se decía que el campo era fértil,
y por eso se entregaba a Dios. Y Santiago dice, lo que se espera es que los cristianos muestren la fertilidad de Dios, muestren la vida de Dios, muestren el poder de Dios en ellos y muestren que Jesucristo no es muerte, Jesucristo es vida y vida en abundancia. Y cuando pasamos la prueba y vencemos la tentación, testimoniamos que ese Dios de toda bondad es el Dios de la vida, es el Dios del gozo, es el Dios de la alegría, es el Dios de la confianza, es el Dios de la esperanza. Cada uno de nosotros tiene que levantarse allí donde está como un testimonio viviente de la vida de Dios, de que Dios realmente es el Dios de la vida y que Dios es el que sostiene nuestra vida y el que nos da paz, nos da gozo y nos da esperanza. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.